Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en este día. Tenemos un tema precioso, la unidad del Espíritu es el título. La unidad del Espíritu es un precioso tema. Está en el libro de Efesios, Efesios 4, del 1 al 16, Efesios 4, del 1 al 16. Vamos a orar antes. Padre amado, te doy gracias en esta maravillosa tarde, Señor amado. Gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, Señor. Señor Jesús, glorifícate, es tu palabra, Señor. Toda gloria y honra solamente sea a ti, precioso Dios, Santo de Israel. Jesús amado, usa mi boca para hablar verdad, conforme a tu propósito, no conforme a mis deseos, no conforme a mi voluntad, sino a la voluntad tuya, Señor. Por favor. Espíritu Santo, ayúdame en esta prédica, por favor. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor, el título, la unidad del Espíritu, Efesios 4, del 1 al 16. Si desea acompañarnos, hermano, ayúdenos. Amén. Dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Una vez más, Padre, gracias te doy. Gracias, 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 Señor. Gracias. Mis hermanos, dice la unidad del Espíritu. Pablo acaba esta recomendación diciendo de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor en Cristo. Mis hermanos, qué importante es madurar en el Señor, qué importante es conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios, porque muchas veces nos convertimos al Señor, pero no estudiamos la palabra de Dios, no tenemos una comunicación, porque la palabra de Dios es la enseñanza para todo cristiano, para conocer nuestra verdad, a quien hemos venido. Jesucristo es la verdad, claro. Perdón, pero necesitamos conocer de esta verdad. Tenemos que conocer quién es Jesús, quién es nuestro Dios. Y tenemos que saber, como dice Pablo,
para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No podemos quedarnos bebés en el Señor. Nos convertimos al Señor, conocemos la verdad, somos salvos, pero no nos podemos quedar solamente con la leche espiritual. Tenemos que alimentarnos con comida sólida, con la palabra cada día. ¿Para qué? Para no caer en el error que habla Pablo, que venga cualquier falso creyente, diga yo soy este o aquel, cualquier miembro de una secta y engañe y se lleve a los hermanos recién convertidos por falta de conocimiento de la verdad. Sucede siempre. ¿Sabe por qué? Muchas veces por descuido de los líderes de las iglesias que hacen campañas y estos nuevos miembros se convierten y no le dan seguimiento espiritual, no les enseñan la palabra, no toman interés en discipularlos a estos nuevos miembros, y cuando vienen tiempos de maldad que el diablo envía, se llevan estas ovejitas nuevas y tiernas y los confunden totalmente. Pablo recomienda, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, vemos tantos falsos profetas que se llevan, destruyen congregaciones, porque los hermanos y hermanas no realmente conocen la palabra. La palabra de Dios es clara, pero dice la palabra de Dios que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces hay hermanos que no se han preocupado en estudiar la palabra, organizaciones que no se han preocupado en darles crecimiento y enseñanza bíblica a sus nuevos miembros. Se convirtieron, aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y si no hubo seguimiento, no hubieron consejeros que estuvieron trabajando con los nuevos hermanos, pues los hermanos no van a aprender fácilmente porque necesitan ayuda. Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, que usted lea la palabra. Del momento que usted se convierte al Señor, viene al Señor, es importante, importantísimo que usted lea la palabra de día y de noche, estudie, y busque una iglesia de sana doctrina y se congregue y comience las clases básicas para su crecimiento espiritual, y así usted va a avanzar. Pablo lo dice claramente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer, mis hermanos, porque el propósito de Dios es que crezcamos en Él, pero necesitamos ayuda de hermanos que conocen la palabra de Dios, hermanos, pastores, pastoras que conocen la palabra de Dios, para que nos enseñen y podamos crecer. Es el trabajo del discipulado. Pero no es el trabajo, porque si no hay discipulado, ese hermano se perderá, esa hermana se perderá, y vendrán estos falsos con artimañas y se los llevarán y los confundirán. Vemos tantas sectas en el mundo que se llevan grandes grupos de las iglesias, cristianos nuevos, vienen con enseñanzas falsas, doctrinas falsas, dividen las iglesias y se van. Por eso es muy importante darle discipulado a los recién convertidos. Dice la palabra del Señor, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando usted es ayudado por hermanos en su congregación, usted va a crecer, usted va a avanzar, porque va a comenzar a estudiar las verdades básicas de la palabra de Dios, irá después estudiando quizás sectas o lo que la organización determine para su crecimiento espiritual, pero usted necesita comenzar a estudiar la palabra de Dios.
Es básico que tengan información de verdades básicas de la palabra de Dios. Y seguir avanzando. Porque si no estudia, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios, usted no va a pues, tener suficiente conocimiento para defenderse en el día malo cuando estos falsos cristianos vengan y lo quieran confundir a usted, lo quieran engañar. Porque no todo aquel que dice que es cristiano es cristiano. Usted dirá, ¿cómo es eso? Sí. Porque muchos, los testigos de Jehová dicen que son cristianos, los mormones dicen que son cristianos, hay muchos que dicen que son cristianos. Mis hermanos, tiene usted que conocer la palabra de Dios, claramente, y hay tantas otras sectas que dicen que son cristianos. Es importante que sepa al Cristo que usted sigue ahora. Porque el Cristo que a usted lo ha salvado es Dios. Él no es un profeta, Él no es un ángel, Él es Dios, el Salvador del mundo. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Es importante que usted sepa que Jesucristo acabó toda la obra redentora en la cruz del Calvario. Sí, porque hay sectas que dicen que Jesús no acabó la obra redentora en la cruz del Calvario. Hay sectas que no aceptan al Espíritu Santo. Hay sectas que no aceptan la sangre de Jesús. Por eso, mis hermanos, nosotros que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, aceptamos la sangre de Cristo. Reconocemos la sangre de Cristo conforme a su palabra, conforme dice Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesús que nos limpió. Es ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra forma. Jesucristo está vivo. Él resucitó al tercer día y se llevó en sus manos las llaves del Hades. Él vive. Por eso Pablo dice claramente, y lo vuelvo a repetir, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los engañadores se van a aprovechar de cualquier cosa que usted no entienda para sacarlo de esa congregación y envolverlo en su redil y meterlo en una secta, y usted va a tener problemas. Muchas veces cuando se da cuenta, para salir no les nada fácil. Está tan confundido. Está atacado por espíritus de error y va a tener problemas. Mire este hombre, Jim Jones, que en Guyana, mató a mucha gente, creo que eran como 1000 o algo así. Niños, hombres, mujeres y ancianos. Los envenenó a todos. Se llevó a Guyana todos sus seguidores y los envenenó y los mató a todos. Porque él creyó que era la única manera para irse al cielo y lo mató a todos. Y han habido tantos otros. Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, que usted conozca la palabra, que estudie la palabra de Dios. Porque mire, Pablo recomienda acá cómo debe ser la unidad del Espíritu. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, en amor, vivamos en nuestras congregaciones en amor, con paciencia, soportándonos unos a otros, que podamos aprender la palabra de Dios y crecer en esta verdad que es Jesucristo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hay 5 dones que el Señor nos dio. Dice, y esto de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús cuando murió bajó a las partes bajas, oscuras, y se llevó a todos los que estaban abajo, se los llevó al cielo con él. Ahí estaban los profetas. Porque Jesucristo no había venido todavía. Estaban en cuartos de oscuridad. Jesucristo los libertó y se los llevó al cielo. Están arriba, están en el paraíso. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Son 5 dones que Dios dio. Les repito, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios dejó claramente las reglas para que el cristiano pueda crecer. Les repito, dejó responsabilidad a quién, a los apóstoles, a quién más, a los profetas, a quién más, a los evangelistas, a quién más, a los pastores y maestros, para edificar el pueblo de Dios, para enseñar a los nuevos que no conocen la palabra, que acaban de convertirse, son nuevos, necesitan ayuda. Ahí está la responsabilidad de estos hombres y mujeres de Dios, para enseñarle la palabra, conforme al propósito de Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, vamos a llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, pues cuando nos preocupamos en conocer y aprender de la palabra de Dios, para no ser llevados por doctrinas falsas y ser engañados, necesitamos conocer de la palabra de Dios. Y esta es la responsabilidad de los pastores y maestros, de los evangelistas, de los apóstoles. Es responsabilidad de cada uno de ellos, de los profetas, de enseñar a aquel que acaba de comenzar en la obra del Señor, en el ministerio, que es cristiano nuevo, que es bebé. Mis hermanos, enseñen, ayuden a que los hermanos crezcan fuertes en el Señor. Aliméntelos con la palabra del Señor. ¿Para qué? Dice el Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Había que mencionar tantos hombres. Mire, David Koresh en Texas, en Waco. Lo tomaron y las fuerzas de Estados Unidos tumbaron y lo mataron. Pero él tenía un grupo grande de seguidores de él que los confundió, les enseñó una falsa doctrina. Él se hacía llamar un profeta, el ungido de Dios, y abusó de tantas muchachas que habían ahí. Las hizo de él. Y vivía y predicaba la Biblia, pero a su manera. Tenía engañado, sometido a sus mujeres y a los miembros de esa organización, una secta. Y ellos fueron confundidos.
Pablo dice claramente. Y habría que mencionar a tantos que el diablo los usa y los confunde. Mire este hombre que acaba de morir, el 666. Este hombre que se hace llamar, decía llamar Jesucristo hombre, ya murió, pero confundió a tanta gente, a miles de gentes, y los hizo marcar con el número de 666. Los engañó, los confundió. Esa gente necesita venir a Jesús y ser salvo, conocer la verdad, de verdad. Pero la verdadera verdad, no una falsedad que este hombre enseñó. Y Pablo lo dice, le repito una vez más, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siempre habrá esto, siempre lo ha habido. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Hay responsabilidad en los apóstoles, en los pastores, en los evangelistas, en los maestros. Hay responsabilidad en ellos, en cada uno de nosotros. Usted que conoce la palabra del Señor, enseñe, eduque a los nuevos hermanos, comparta la palabra, enséñelo, hermano, para que pues sea un cristiano fuerte en la palabra del Señor, para que no sea confundido. Lo dice Pablo, para que haya unidad en el espíritu. El propósito, crecer en el Señor. Sí, somos el cuerpo de Cristo, tenemos que crecer en el Señor. A la perfección es Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, para que no seamos engañados con sectas que se hacen llamar cristianas, que dice que predican a Cristo, pero niegan al Espíritu Santo. Dice que predican a Cristo, pero no reconocen la sangre de Cristo. O dice que predican a Jehová, pero no aceptan a Jesús. O dice que predican a Jesús y no aceptan al Padre. O aquellos que predican, como los musulmanes, que dicen que sí creen en Jesús, pero lo creen como profeta, no como Dios. Y dicen que el último profeta fue Mahoma. Y dicen que Jesús fue antes que él. Jesucristo es Dios. Para aquellos musulmanes que no conocen de Jesús, Jesucristo es Dios, es el Salvador del mundo. Jesucristo no es un profeta, Él es Dios, el Salvador del mundo. Él está vivo, Él resucitó, Él venció la muerte. Y Él es Dios. Jesucristo no es un profeta. Él es Dios, el Salvador del mundo. Es el Alfa y el Omega. Es el principio y el fin. Mi hermano, enseñe la palabra del Señor. Enseñe a aquellos nuevos hermanos y hermanas que comienzan en el Señor. Enséñelos, ayude, tome tiempo, eduque. Y usted, pastor, pues enseñe en su iglesia, forme a esos nuevos cristianos y cristianas en el Señor, para que no sean engañados por falsas doctrinas y confundidos y llevados y finalmente perdidos, envueltos en tantas sectas que en el mundo caminan. Es responsabilidad de cada cristiano y cada cristiana que enseñe al cristiano nuevo, al que acaba de comenzar en el Señor. Amén, hermano. Sin el amor del Señor, todos necesitamos ayuda para crecer y avanzar hasta esa gran meta que un día estaremos con el Señor. Será de día, será de noche, no lo sabemos, pero sí sabemos que un día nos iremos a la presencia del Señor. Sea que cuando el Señor venga y estemos en pie, o sea que el Señor nos llame antes. Aleluya, pero no tenemos pierde. Somos del Señor y a Él le pertenecemos. Y a Jesús sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos, porque Él nos compró con esa preciosa sangre que Él derramó y Él se inmoló en la cruz por nosotros. Él dio todo por nosotros. Lo menos que nosotros tenemos que dar es hablar y testificar y predicar la palabra de Dios y enseñar a nuestros nuevos hermanos la palabra, la verdadera palabra de Dios. Amén. Mi querido hermano, Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente. Tenemos una responsabilidad de educarnos, porque somos el pueblo de Dios. De educarnos de verdad con la palabra de Dios, no con falsas doctrinas, no con opiniones humanas, sino conforme a la palabra de Dios. Amén.
Pero no nos queremos ir antes de invitar a los amigos y amigas que no conocen de Jesús. Venga Jesús, mi amigo, mi amiga. Jesucristo lo ama a usted así como usted es. Él murió por usted hace más de 2000 años. Resucitó, se llevó las llaves del Hades. Él le ofrece a usted salvación y vida eterna. Nadie más lo puede hacer por usted. Nadie más. El pecado viene desde Adán y Eva. Y por tanto el pecado está en usted. Para usted quedar libre del pecado, tiene que venir, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Reconocer su condición de hombre pecador y mujer pecadora. Y usted será salvo, lavado por la preciosa sangre de Cristo, mi querido amigo y amiga. Jesucristo lo ama a usted. Su pecado puede ser muy grande o muy pequeño. Pero eso para Jesucristo es nada. A Jesucristo le importa la salvación de usted. Porque hay dos caminos solamente. Hay un cielo y hay un infierno. El cielo con Jesús, que le ofrece salvación y vida eterna. Y el infierno con Satanás. Fuego, tormento, perdición, destrucción eterna. Fuego. Hay dos caminos solamente. Mi amigo, mi amigo. No hay nada más en el medio. Y el único camino, la verdad y la vida para su vida es Jesús. No hay otro camino. Si alguien le ha hablado que hay otro camino, es mentira, no existe. Porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, venga Jesús. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es Dios, el Salvador del mundo. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahí donde está, por favor. Cierre sus ojos, repite su corazón. Dígale, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Yo me arrepiento de todo mi pecado. Perdóname, Jesús, de toda mi maldad. Perdóname, Jesús. Acéptame como tu hijo, acéptame como tu hijo. Jesús, por favor. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios, como mi Padre, como mi todo, Jesús. Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el cielo. Jesús, y úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Jesucristo de Nazaret, ten compasión de mí. Ahora soy tu hijo, tu hija. Ayúdame, Jesús. Dame fuerzas para seguir y avanzar. Yo te prometo seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y amiga, usted que ha tomado esta decisión tan valiente de escapar de la misma muerte a la vida, lo felicito, en verdad. Por favor, busque una Biblia y comience a leer el libro de Juan, y usted va a crecer y avanzar en el Señor. Mi nuevo hermano y hermana en Cristo, Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente. Agárrese de Jesús. Él es su Dios, su Padre, su amigo, su hermano, su todo. Él es su Dios. Él es su todo ahora. Agárrese de Jesús. Amén. Padre amado, gracias por tu palabra. Jesús, gracias. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en la vida de mis nuevos hermanos y hermanas. Lo pongo en tus manos, Señor, en este día. Bendícelos, dale crecimiento a tu Padre. Y dirígelos a encontrar una iglesia de sana doctrina, donde se puedan congregar, Señor, y seguirte todos los días de su vida. Toda gloria y honra solamente sea a ti, Jesús. Toda la gloria y la honra solamente sea al grande de los grandes, Jesús de Nazaret. Mis queridos amigos, hermanos, verdad, Dios los bendiga ricamente. Nuestra dirección está al final del programa. Escríbalo, nos va a gustar saber de usted. Les habló Roberto Quiroga de Light and Light Mission Church. Volveremos en otra oportunidad a compartir esta bendita palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios que es más cortante que una espada de dos filos. Mi amigo, Jesucristo lo ama, así como usted es.
Él está tocando las puertas de su corazón. Abre esa puerta de su corazón. Déjelo entrar. Su vida cambiará. Se lo garantizo, mi hermano, mi amigo. Su vida cambiará para siempre. Abre esa puerta de su corazón. Amén. Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente.